Bueno, vamos a empezar a revisar el módulo 6. ¿Sí? Como es bastante largo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, en este módulo vamos a estar hablando de los precursores de la lectura, que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de poder focalizar el trabajo sobre niños que se están alfabetizando, ¿sí? En proceso de alfabetización y cuando también ocurre un retraso en el mismo. Antes de que se dé lo que nosotros conocemos como la lectura automatizada, ¿no? O lectura experta, que tiene que ver, bueno, cómo leemos de forma, como dije recién, automatizada, que es de corrido, y esto nos habilita para poder comprender lo que estamos leyendo. Antes de eso, hay unos pasos, podríamos decir, anteriores, ¿sí? Que tiene que ver con, esperen que saco este cartelito, ahí está, el desarrollo del lenguaje oral y el nivel de vocabulario que posee un niño, ¿sí? Porque por supuesto, para poder comprender lo que está leyendo y poder leer de forma automatizada, tiene que poder saber qué significa esa palabra, ¿sí? Porque si no sabe qué significa esa palabra, le va a costar primero, si no conoce la palabra, la lectura de esa palabra, poder y poder comprenderla, ¿no? El desarrollo también de la conciencia fonológica, que ahora vamos a ver de qué se trata, el conocimiento, por supuesto, de todas las letras y la velocidad de denominación, que tiene que ver con rápidamente poder atribuirle a una letra su sonido, ¿sí? Y su significado, es decir, la pronunciación, el significado de esa letra, es decir, la decodificación, ¿sí? En el procesamiento entonces fonológico va a adquirir un papel importante las lenguas que va a utilizar un sistema alfabético y su representación escrita, ¿sí? Lejos de considerarse, muchas veces se habla en los procesos de aprendizaje de lectoescritura, como si estuviéramos hablando de la lectura y de la escritura de la misma manera o de la misma forma, son dos procesos diferenciados. ¿Sí? Se empieza con el conocimiento de las letras del abecedario y se empieza a trabajar sobre los sonidos de esas letras. Lo que resulta dificultoso en nuestro sistema de enseñanza es que cuando se enseñan las letras y cómo suenan, ¿no? Es decir, se enseña la forma gráfica de las letras, que se denomina grafema, y se enseña el sonido de la letra, que se denomina fonema. Para cada grafema, entonces, va a haber un fonema en particular. Lo que tiene nuestro sistema de enseñanza es que esos grafemas y su correspondiente fonema se enseñan en un recitado, en el recitado del abecedario, ¿no? Cuando nosotros recitamos el abecedario, decimos A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Ahora, esos fonemas, esos grafemas, ¿no? Las letras, si nosotros las aislamos, no suenan como aprendemos el recitado. Suena A, la B no suena B, suena B. La C, ¿sí? Suena K, dependiendo de el siguiente grafema que le corresponda. La G suena G. Es decir, a la hora de poder los niños, en su proceso de aprendizaje, de alfabetización, poder a cada sonido corresponderle una letra, muchas veces cuando le dicen D, aisladamente, ¿qué suelen escribir? La D con la E. Porque el sonido de la D, el fonema de la D, no es la D con la E, es D. Porque a esa D, si yo le agrego una U, suena DU. Si a esa D, si yo le agrego una A, va a sonar DA, no va a sonar DA, ¿sí? Ese es el primer obstáculo que tienen los niños a la hora de poder trasladar los sonidos de forma escrita. Es decir, para cada fonema, atribuirle un grafema, ¿no? En la conversión esa, así se denomina conversión, del fonema al grafema o del grafema al fonema, cuando leemos va a ser atribuir
una conversión cuando leemos del fonema al grafema, ¿sí? Y también del grafema al fonema. Y cuando escribimos pasa lo mismo, ¿sí? Está siempre esa conversión. Este procesamiento fonológico, ¿no? Aparece de modo muy lento, aparece gradual, ¿no? Porque a medida que los niños desplazan su atención desde los aspectos significativos del lenguaje hacia la conciencia de sus estructuras y las unidades también de los segmentos que lo componen. Es decir, no se adquiere de forma automatizada, es un proceso, y cuando nosotros hablamos siempre del aprendizaje significativo, esto también entra, porque esto que decía, si un niño lee una palabra que no reconoce porque no sabe su significado, ¿no? Va a ser mucho más difícil que pueda leerla, como se dice, de corrido, ¿no? En el lenguaje oral, entonces, la alfabetización se debe fundamentar en el desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo. Es decir, esto que decía, si un niño, ¿no?, tiene ciertas dificultades en su lenguaje, muchas veces las dificultades del lenguaje se trasladan a los procesos de alfabetización, ¿sí?, a su lectura y a su escritura, porque muchos niños, así como hablan, escriben, ¿sí? Niños que no pronuncian bien la R o la R, ¿no?, lo pueden sustituir por otra letra que ellos pronuncien al hablar, ¿no? No sé, a veces algunos de los errores típicos, en vez de perro, pedo, le ponen una D muchas veces a esa R. Y también el aprendizaje del lenguaje escrito necesita el soporte de la lengua oral que le dé significado. Esto, ¿no? Si yo estoy escribiendo, yo tengo que saber qué es lo que estoy escribiendo, conocer aquello de lo que estoy escribiendo. El niño entonces debe aprender a segmentarlo poco a poco hasta comprender que está compuesto por unidades mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada palabra hay unidades mínimas, sonidos que, ¿no?, grafemas, mejor dicho, que primero segmentamos, ¿no?, que unidos a otros dan significado a una palabra. Por ejemplo, la palabra sol, ¿no?, está compuesta por las O, L, ¿sí? Estos son los sonidos y los fonemas, los fonemas y los grafemas aislados. Pero cuando yo uno las O, L, me va a dar como significado una palabra que es sol. Los niños que son eficientes en el análisis de su lenguaje oral en edades tempranas tienen una gran probabilidad de ser buenos lectores, ¿sí? Porque ya poseen un desarrollo fonológico óptimo que le va a permitir después poder trasladarlo a los procesos de lectura y de escritura. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es el nexo entre la lengua oral y la lengua escrita asociado al conocimiento de las letras que permite adquirir el principio alfabético. Los alumnos que poseen una excelente conciencia fonológica se convierten en mejores lectores que aquellos que tienen una conciencia fonológica que es pobre. La conciencia fonológica es justamente crear una especie de repertorio mental acerca de los sonidos que componen a cada una de las letras, para después poder leerla y pronunciarla, ¿no?, a esa palabra de forma correcta y hacer la correcta conversión del fonema al grafema. La conciencia fonológica se empieza a trabajar desde el nivel inicial, por ejemplo, en los ejercicios del conocimiento de la letra M, la M, ¿no?, que nosotros conocemos como grafema, la M, empiezan a trabajar cómo es el sonido de esta letra, ¿no? Y empiezan, ¿qué palabras conocemos que suenen de esa manera? Mesa, mate, ¿no? Por eso siempre vamos a ver el nivel inicial que obviamente utilizan muchos apoyos visuales, ¿no? Y siempre son elementos conocidos, ¿no? Son palabras que son cortitas y son elementos conocidos. Y empiezan a trabajar esta conciencia sobre la M en primer término, ¿sí?, es decir, la letra inicial de la palabra, y después van a hacer la conjugación con las vocales, ¿no? Ma, me, mi y así, ¿no? Y entonces se empiezan a trabajar sobre estos elementos conocidos. Mamá, mesa, ¿sí?
Silvia, que levantaste la mano. Buenas tardes. No, eso tiene que ver con el desarrollo propio del lenguaje, esperable también para cada edad y con obviamente las herramientas y oportunidades que brinda el contexto para el desarrollo del lenguaje. Un niño que adquiere un desarrollo del lenguaje tardío probablemente tenga más dificultades que otros. Y también hay algunas letras que son cerradas y otras letras que son abiertas. Entonces, en la pronunciación, a nivel fonológico, obviamente hay algunas que cuestan más que otras en su pronunciación. Y que algunos niños, bueno, las suelen omitir o las suelen sustituir algunas letras. Pero por eso se hace gran énfasis. Es más, yo en primer ciclo, en muchas de las propuestas pedagógicas de primer ciclo, que había niños que tenían muchas dificultades con su alfabetización, inclusive en tercer grado, niños que aún no están alfabetizados, y cuando ellos los escuchás muchas veces hablar, te das cuenta que hay dificultades fonológicas. Bueno, hay niños que obviamente perciben su tratamiento acorde, ¿no? Pero una de las sugerencias que se hace, una de las configuraciones de apoyo que suelo realizar es acentuar los sonidos y trabajar la conciencia fonológica. Aunque ya en primer ciclo de primaria esto no se trabaja tan acentuadamente como sí en nivel inicial. Pero hay muchos niños que lo siguen necesitando, entonces que por ejemplo, compartir un texto, que el docente pueda leer, por ejemplo, si no están alfabetizados y tienen que leer, o lo hacen con dificultad o no lo hacen y no van a comprender. Entonces siempre se sugiere que el docente haga una lectura global del texto y después empiece a trabajar, ¿no? Aquellos alumnos que sí pueden lograrlo solos, que hagan otra lectura, aquellos que no, se trabajará de otra manera. Pero siempre que el docente haga la lectura, que acentúe cada sonido. Cuando nosotros alargamos los sonidos, facilitamos la comprensión fonológica de esa palabra y la correspondiente atribución del grafema ante ese sonido. Por ejemplo, si yo quiero leer manzana acentuadamente, tengo que prolongar todos los sonidos y leer manzana. Si yo acentúo bien cada uno de los fonemas que componen la palabra, puedo ayudar al reconocimiento fonológico de esa palabra, ¿no? Y la atribución, después al pasarlo escrito, de su correspondiente conversión al grafema, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco los principios entonces, bueno, la enseñanza explícita del código alfabético, ¿no? Que tiene que ver con el abecedario que nosotros conocemos, la progresión racional, porque hay grafemas que son prioritarios y que hay que enseñarlo antes. Esos grafemas prioritarios van a tener que ver mucho con las palabras que utilizamos recurrentemente, ¿no? Por eso siempre se empieza a enseñar sobre palabras bisilábicas de estructura simple. ¿Qué quiere decir esto? Palabras que tienen 2 sílabas en una estructura que es consonante vocal, ¿sí? Como mamá, pato, mesa, ¿no? Estas palabras se van a ir complejizando a medida que el proceso de alfabetización de los alumnos vaya avanzando, o de ese alumno en particular, ¿no? En nuestro caso, que trabajamos en el 1 a 1.
Y después se va avanzando hacia estructuras de palabras que son más complejas, que tienen una consonante en el medio, o que tienen 3 sílabas, ¿no? O que tienen el grupo... ahora me olvidé. Bueno, que tiene consonante, me olvidé el nombre, consonante, vocal, tra, tre, bla, ¿sí? Bueno, hay que hacer un aprendizaje activo que asocie la lectura y la escritura, entonces componer las palabras y escribirlas, facilita el aprendizaje de la lectura. La transferencia de lo explícito a lo implícito, elección de ejemplo de los ejercicios que sea cuidadosa, atendiendo al nivel de alfabetización de cada alumno, ¿sí? Porque muchas veces, hasta inclusive, hay muchos textos que se presentan en nivel primario que son muy complejos. Bueno, ahora viene todo en letra minúscula. Por ejemplo, otra complejidad es que son textos un poco extensos para lo que tiene que ver con los principios de alfabetización y que se produce mucha aglomeración porque están todos los renglones como muy juntitos de ese texto. Y también que ese texto tiene la construcción de muchas inferencias. La inferencia es, por ejemplo, si yo digo, en el castillo vivía un dragón, en él también habitaba una princesa. Cuando yo digo en él, ¿no? Yo me estoy refiriendo al castillo, ¿no? A la primera parte. Esa es una inferencia. Un niño que no tiene automatizada su lectura no puede construir esa inferencia y se pierde porque no va a entender de qué se está tratando eso que está leyendo. Y hay muchos textos de primer ciclo en los libros que utilizan en los manuales escolares que tienen este tipo de significación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se imparte, los textos y ejercicios que se imparten no corresponden al nivel de alfabetización que es progresivo y que además atiende a cada uno, tendría que atender, ¿no? De los alumnos, porque cada proceso de aprendizaje tiene su propio estilo y su propio ritmo, ¿no? Si no, no estamos hablando de inclusión. Cada uno va a tener su tiempo en esto. Y que también va a tener que ver con la importancia que le dan a las palabras, al uso del lenguaje, a la expresión, a la adquisición de vocabulario, a las lecturas compartidas que haya en una casa, ¿no? Porque si en la casa nunca se ofrece, por ejemplo, el compartir experiencias, el poder conversar sobre cómo fue un día, el poder leer cuentos juntos, ¿no? Ofrecerle cuentos que siempre, el otro día que vino una mamá decía, pero a ella no le gusta leer, entonces no practica lectura. Digo, pero debe haber algún género que le interese, le digo. Por ahí si la llevas a una librería y que pueda ver la variedad que hay, bueno, hay capaz que cosas que le terminan interesando. Ahora hay muchos libros de youtuber, vieron esa onda, de youtuber, de los chicos que juegan en la Play y demás cosas, de videojuegos también. Entonces, hoy en día sería como una alternativa, ¿no? O un material que por ahí despierta el interés y la motivación por la lectura. No que sea un libro, que se lea un libro entero en un día, sino que sea gradual, ¿no? Cuando se canse, bueno, ya está. Hay un manual que me gusta mucho, que el otro día lo volví a ver en la escuela, que me lo dio la directora para cubrir un grado, que es un manual que se llama Lee Comprensivamente, que es una editorial que trabaja sobre estos procesos de la comprensión de la lectura y lo trabaja la comprensión gradualmente, ¿no? Sobre, por ejemplo, encerrar las palabras de este texto que no conoces, o atribuirle un sentido a tal palabra, ¿no? Trabaja sobre cada uno de los hilos que convergen a la lectura gradualmente, que me gusta mucho, pero bueno, es un libro muy caro y que no las trabajan en todas las escuelas. Esta era una escuela, era un libro de la hija de la vice, que iba a una escuela un poco de alto nivel, podríamos decir. Pero bueno, también encontramos muchos ejercicios de este programa que se llama LEE, la L-E-E, y encontramos ejercicios también para poder realizar. Bueno,
Otro de los principios es el compromiso activo de atención y de disfrute, ¿no? Esto que le permite al niño sentirse seguro, sentirse motivado frente a este proceso de adquisición de alfabetización. Por eso decía, es importante que ellos entiendan que puedan aplicar en contexto este conocimiento y que sea de su interés, ¿sí? Que sean textos y materiales que puedan disfrutar, ejercicios que puedan disfrutar, y no la mera repetición sin significado, ¿sí? Y siempre la adaptación al nivel de niño, porque cada uno, como hablábamos de los ejercicios, los textos que se le ofrece, las consignas, deben permitirle al niño sentirse protagonista, y seguir avanzando. Muchas veces, frente a los desafíos que presenta la alfabetización en muchos niños, el material que se ofrece termina siendo inapropiado y termina frustrando a un alumno, que es esto a lo que no queremos llegar, ¿sí? Con la inclusión. Bueno, acá tenemos algunos tipos de tarea fonológica, ¿sí? Que permite trabajar la conciencia fonológica y permite el entrenamiento de habilidades en los procesos de alfabetización. Son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, trabajar la duración acústica, qué palabra es más larga, oso o mariposa. La identificación de palabras, cuántas palabras hay en, por ejemplo, tengo una casa linda, contar cuántas palabras hay. El reconocimiento de unidades, por ejemplo, si se escucha una en café, rimas, como riman bar y mar. Bueno, y acá tenemos un montón, no los voy a leer porque están acá en el texto, ¿sí? De ejercicios que son muy útiles. Bueno, tenemos en la conciencia fonológica, dijimos que es la conciencia metalingüística. ¿Por qué? Porque la conciencia fonológica permite reflexionar sobre el propio lenguaje, ¿no? Y tenemos la conciencia léxica, la conciencia silábica y la conciencia fonémica. Cada uno se va a desarrollar, ¿sí?, en su tiempo, de distinta manera. La conciencia léxica, el objetivo va a tener que ver con identificar la palabra como una unidad de la lengua. Esto comienza a desarrollarse a partir de los 3 años, y algunas tareas que sirven para poder desarrollarla: identificar la palabra como modelo, contar el número de palabras en una oración, identificar la palabra omitida o añadida, algo que haya cambiado, identificar oraciones con el mismo número de palabras. Después tenemos la conciencia silábica, que es identificar a la sílaba como la unidad de la lengua. Ya no es el fonema, sino es la sílaba. Esto empieza a los 4 años, ¿no? Y en tareas como contar el número de sílabas, ¿no? Identificar la sílaba en posición inicial o la final, sílabas iguales o sílabas diferentes a través de lo que ven y de lo que oyen, es decir, representarle tanto gráficamente como fonológicamente. Identificar palabra más larga que la palabra modelo, encadenar palabras por sílaba inicial final, omitir, sustituir o añadir sílaba o palabra. Y después tenemos la conciencia fonémica, que se trata de identificar el fonema como una unidad de la lengua. También a los 4 años, en tareas como contar número de fonemas en una sílaba, ¿sí? Si yo digo ma, esto es fonológico, es decir, no lo voy a escribir. Esto lo voy a trabajar oralmente. Si yo digo ma, ¿cuántos fonemas estoy diciendo? ¿No? ¿Cuántos fonemas hay en ma? Bueno, 2, ¿no? Identificar fonemas en posición inicial, con qué letra termina me. Identificar fonemas que son iguales, ordenar fonemas de sílabas o palabras, bueno, entre otros. En el principio alfabético, ¿no? Es decir, cuando inicia el proceso de alfabetización, tenemos algunos principios, ¿no? Va a tener que ver con la correspondencia del grafema al fonema. Entonces se debe enseñar explícitamente y en orden gradual. Por eso se presentan, en primer término, las vocales, después las consonantes continuas al fonema, que se oyen claramente, ¿sí? Por ejemplo, la S, la M y la L, y las consonantes discontinuas como la C, la T, la D, la P.
Pero siempre en la correspondencia se va a hacer en principio del grafema al fonema. Es decir, se le van a presentar en primer término las vocales, A, E, I, O, U, escrito, ¿sí? Y a ese grafema, es decir, la representación gráfica de la letra, ¿no? Del alfabeto, se le va a corresponder un sonido, ¿sí? Que se va a empezar a trabajar. Por eso ese grafema corresponde a este fonema, ¿no? Se trabaja escuchando sonidos, haciendo rimas, componiendo sílabas, cuál va a ser el sonido inicial de los fonemas y la conversión de las letras, ¿no? O atribuirle a esas letras su grafema correspondiente. Bueno, esta es la conciencia fonológica, ya lo hablábamos, esto ya lo hablábamos, no sé por qué lo repetí acá. Bueno, acá. Los hilos que convergen a la lectura, ¿sí? Que tiene que ver con el último punto, culmine, digamos, o el último escalón va a ser la comprensión lectora, ¿sí? Antes de eso necesitamos el reconocimiento de las palabras, ¿no? Para poder hacer una correcta decodificación, la conciencia fonológica que esté entrenada, la decodificación, es decir, yo tengo que leer, ver una palabra y atribuirle un sonido, un significado, ¿sí? El reconocimiento visual de las palabras familiares porque me permite agilizar los procesos de lectura. Conocimientos previos, ¿sí? Porque siempre los conocimientos previos se van a asociar, ¿no? Se van a acomodar, como dice Piaget, mejor dicho, a conocimientos nuevos en un estado de equilibrio. El vocabulario y el conocimiento del lenguaje escrito. Se produce siempre un periodo crítico en el desarrollo de la comprensión de textos entre tercero y quinto grado, que es referido como el Fourth Grade Slump. Este periodo, muchos niños y niñas que no habían presentado dificultades para aprender a leer en los primeros grados manifiestan dificultades que son específicas. ¿Y por qué lo hacen? Muchas veces por el desconocimiento de las palabras, porque no pueden decodificar palabras de forma espontánea y esto les va a poner un obstáculo a la hora de poder comprender aquello que están leyendo, ¿sí? También porque los textos se van complejizando, aparece la construcción más de inferencias. Entonces, para poder tener una fluidez lectora va a tener que ver con la precisión, que es decir, que ese niño, esa niña pueda o tenga la habilidad para poder decodificar palabras sin errores, ¿sí? Porque cuando ya sustituyeron, omitieron alguna de las letras, ¿sí? de una palabra, ya ahí no va a estar la precisión, ¿sí? Porque la decodificación va a ser errónea y esto va a llevar a que no se pueda comprender. La velocidad, que tiene que ver con la automatización de la decodificación, que minimiza los recursos de memoria de trabajo y atencionales que se dedican a la misma. Cuando un alumno tenga la fluidez lectora, es decir, que pueda leer con precisión, con velocidad, y ahora vamos a ver la prosodia, que tiene que ver con la entonación y expresividad, es decir, respetar los signos de puntuación, atribuirle la correspondiente entonación cuando hay un signo de admiración o de exclamación y demás. Estos 3 puntos van a hacer que la lectura sea fluida, ¿sí? Si un niño empieza a tener una lectura silabiante, que va por sílabas, vacilante por momentos, lo que va a pasar es que, bueno, la comprensión no se va a poder dar, ¿sí? La lectura implica un montón de recursos cognitivos, ¿sí? Atencionales, de memoria léxica, para poder reconocer las palabras que ya las sé, ¿sí? No palabras nuevas, sino las ya conocidas, razonamiento, bueno, un lenguaje, por supuesto, ¿no? Muchos recursos cognitivos. Cuando un alumno no está alfabetizado y tiene su lectura vacilante, oscilante o silabiante, esos recursos cognitivos están en pleno proceso. Entonces, ¿qué pasa? No quedan recursos disponibles para comprender. Si me costó tanto esta decodificación anterior, ¿no? De a esas letras atribuirle un sonido, su significado. Si me costó tanto este proceso, ¿no? No se llega a comprender lo que se está leyendo, ¿sí? Y por eso a los alumnos
les cuesta más como este punto, ¿no? Y en segundo ciclo aparecen muchas dificultades de esto, porque en primer ciclo o lo trabajan de manera conjunta o a través de la participación oral, ¿no? Es decir, hay como más recursos disponibles que acompañan los procesos de alfabetización. Pero en segundo ciclo, cuando te dan un trabajo, tenés que leer y tenés que responder, ¿no? Digo, muchas veces no está el intercambio, no está la lectura compartida, porque si uno escucha lo que lee, entonces no está desgastando recursos cognitivos en la lectura, porque lo está escuchando, no está decodificando lo que está diciendo ese texto, ¿no? Entonces, permite mejor la comprensión. Si está escuchando activamente, obviamente, ¿no? Y no está distraído en otra cosa. Obviamente que si uno tiene que leer por sí solo y después responder, bueno, implica muchos esfuerzos cognitivos mayores, ¿no? Entonces, ahí se presenta también la dificultad. Ahora, ¿qué entendemos por comprensión, no? Miren este ejemplo. Ana, ya le mandé a Analía, esa es la memoria léxica porque la asocié a algo conocido. Ana relocía la mitriqui mientras Eli saponaba la papostra. Sí, yo lo pude leer, calculo que ustedes también lo pueden leer, este ejemplo, ¿no? Ahora, lo pudieron leer, es decir, decodificar cada uno de los grafemas con su correspondiente fonema, ¿no? Del fonema al grafema, perdón, hacer la conversión. Ahora, ¿comprendieron lo que dice? No, yo tampoco, porque no sé los nombres propios, es lo único que reconozco, ¿no? Pero después no sé qué significa todo eso. Sin embargo, lo pudimos, ¿no? Cada uno decodificar, pero no se comprendió. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? El conocimiento del significado de las palabras que están acá, ¿no? Que no la conocemos, entonces no la conocemos, no podemos comprender de qué se está tratando esto, ¿no? Pero sin embargo, si yo pregunto, ¿qué relocía Ana? Y ahí volvemos a la oración y decimos la mitriqui. ¿Quién saponaba la papostra? Eli. ¿Y qué saponaba Eli? La papostra, ¿no? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué puedo responder a preguntas? Porque son preguntas literales. No hay una construcción diferencia, ¿no? Tengo los datos precisos de lo que me pregunta en la oración, ¿no? Pero sin embargo, por más que yo esté contestando a esas preguntas, eso no quiere decir que comprendí, porque lo estoy haciendo automático, podríamos decir, solamente porque los datos para responder están a simple vista, ¿no? Y tenemos solamente una oración. Entonces, la comprensión implica la construcción de una representación mental que claramente en este ejemplo la representación mental no está porque no tenemos el conocimiento sobre el significado. Un modelo referencial o situacional que da cuenta del significado global del texto, ¿no? A medida que nosotros leemos un texto, vamos construyendo imágenes mentales con significados que nos permiten entender de qué se está tratando, ¿no? Tenemos un conocimiento previo que nos permite también poder leer un texto nuevo y poder comprenderlo. Si yo agarro un texto, ¿no?, de física cuántica, ¿no?, yo voy a poder leer, voy a poder a lo mejor responder a preguntas, pero claramente no voy a entender nada, como un chino básico. ¿Por qué? Porque yo no conozco ese tema, ¿no? No hay un conocimiento previo que me permita ni siquiera acercarme, ¿no?, más o menos de qué se está tratando. Lo podría responder de forma automática, pero eso no quiere decir que se comprendió. Y esta es una de las principales dificultades en nuestro nivel de enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a los alumnos que responden de forma automática sin comprender lo que están leyendo. Si vos después le preguntás al ratito, le preguntás al ratito, bueno, ¿qué te pareció el texto? ¿De qué se trataba? Le volvés a preguntar, no se acuerdan, ¿sí? Porque no se comprendió. Si yo comprendo, puedo crear un significado a eso que estoy leyendo. Bien, entonces, hay factores que correlacionan casualmente la comprensión lectora, que tiene que ver con el monitoreo, porque siempre vamos leyendo, pero estamos monitoreando lo que estamos leyendo. Muchas veces si algo no entendimos, volvemos para atrás y lo volvemos a releer,
¿no? Para poder tratar de comprender. También el vocabulario, porque si hay una palabra que yo desconozco, la voy a tener que buscar, ¿no? Para poder comprender eso. La construcción de inferencias, que muchas veces responde a los lectores expertos, y la comprensión de la estructura textual, ¿no? Es decir, de qué estoy leyendo y de qué se trata. Entonces, esta comprensión tiene que ver con ser un lector experto, ¿sí? Donde esté la lectura ya automatizada. Esto tiene que ver con la lectura precisa y rápida de las palabras, con el vocabulario y el conocimiento de significado de esas palabras, ¿no? Conocer qué significan, y ambas son necesarias, pero muchas veces son insuficientes, ¿no? Esto, a veces me voy a encontrar con alguna palabra desconocida y voy a tener que poder ir a buscar de qué se trata esa palabra, ¿no? Y hay veces que si tampoco reconozco a la palabra, ¿no? Cuando la veo no la reconozco, también me va a costar la decodificación de esa palabra. Hay palabras que no usamos